La puerta se cerró con un estruendo que resonó en el pasillo vacío. Y Alejandro se encontró de pie en la calle lluviosa de Madrid. Con solo una mochila a la espalda y el eco de las palabras de su padre: no eres mi hijo. A los 18 años. Acababa de confesar su orientación sexual, esperando comprensión. Pero en su lugar recibió un ultimátum que lo dejó sin hogar ni familia. Esa noche, bajo la lluvia torrencial, juró que nunca volvería a mirar atrás. Pero el dolor en su pecho le susurraba que el precio de su verdad acababa de comenzar. Alejandro vagó por las calles empedradas del barrio de Malasaña, donde la vida nocturna bullía indiferente a su tragedia. Sus pies lo llevaron hasta un banco en una plaza desierta, donde se sentó temblando. No solo por el frío, sino por el vacío que se abría en su interior. ¿Cómo podía su propia familia? Los que lo habían criado en una casa conservadora de las afueras de la capital. ¿Rechazarlo así? Su madre, con lágrimas en los ojos, había intentado mediar. Pero el patriarca, un hombre de tradiciones arraigadas en la España posfranquista, no dio marcha atrás. Esto es una vergüenza para nosotros, había gritado. Y Alejandro, con el corazón hecho trizas, eligió la dignidad sobre la sumisión. Al amanecer, exhausto y con el estómago vacío, Alejandro decidió que no se rendiría. Recordaba las historias de amigos en la universidad que hablaban de refugios para jóvenes LGTB. Y con el poco dinero que tenía en el bolsillo, tomó un metro hacia el centro. En el albergue de la Fundación Triángulo, encontró un colchón y una comida caliente. Pero también un grupo de personas que compartían su lucha. Allí conoció a Mateo, un voluntario de 20 años que ayudaba en las noches. Con una sonrisa cálida que contrastaba con sus ojos llenos de cicatrices emocionales. Mateo, originario de Barcelona, había pasado por algo similar 2 años antes. Expulsado por su orientación en una familia catalana estricta. No estás solo, le dijo Mateo esa primera noche, extendiendo una mano que Alejandro tomó con vacilación. Los días se convirtieron en semanas. Y Alejandro encontró un trabajo precario en un café de Chueca, el barrio gay de Madrid. Servía cafés y bocadillos mientras lidiaba con el rechazo interno, cuestionándose si su confesión había valido la pena. Las noches en el albergue eran un bálsamo. Especialmente cuando Mateo se quedaba a charlar. Hablaban de sueños rotos y futuros inciertos. De cómo la sociedad española, a pesar de sus avances legales como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba prejuicios profundos en las familias tradicionales. Mateo compartía su propia batalla, había perdido a su hermano mayor, quien lo había delatado ante sus padres. Y ahora vivía solo, estudiando derecho para defender a otros como ellos. Una tarde, mientras limpiaba mesas, Alejandro recibió una llamada de su hermana menor. Elena. Alex. Por favor. Vuelve. Papá está furioso. Pero mamá llora todos los días. Su voz temblaba. Pero Alejandro sintió una oleada de ira. ¿Y qué? Ahora que me han echado como a un perro. Quieren que regrese como si nada. Colgó. Pero el conflicto interno lo carcomía. ¿Era egoísta por no perdonar? ¿O era necesario para su supervivencia? Esa noche, confió en Mateo, quien lo escuchó sin juzgar. Tienes derecho a tu dolor, le dijo. Y en ese momento, algo se encendió entre ellos, una conexión que iba más allá de la amistad. Con el tiempo,
Alejandro se mudó a un piso compartido en Lavapiés. Un barrio multicultural donde se sentía menos expuesto. Mateo lo visitaba a menudo. Y su relación floreció en secreto al principio, temerosa de más rechazos. Pero pronto se convirtió en un pilar, caminatas por el retiro, cenas caseras y discusiones profundas sobre identidad. Alejandro empezó a estudiar diseño gráfico en la universidad, financiado por becas para jóvenes en riesgo, mientras Mateo avanzaba en su carrera legal. Sin embargo, el fantasma de la familia acechaba. Cartas de su madre llegaban esporádicamente, pidiendo perdón. Pero siempre con un matiz de condición: vuelve a ser el hijo que conocemos. Un día, en una manifestación del orgullo en Madrid, Alejandro se encontró cara a cara con su primo, quien lo miró con desprecio. «Eres una deshonra», le espetó. Y Alejandro, fortalecido por Mateo a su lado, respondió: «La deshonra es rechazar a quien amas por ser quien es». Ese enfrentamiento lo impulsó a escribir una carta a su familia. No para suplicar, sino para afirmar su verdad. Pero no la envió, en cambio. La guardó como recordatorio de su resiliencia. Los meses pasaron. Y la relación con Mateo se profundizó. Compartían sueños de un futuro juntos. Quizás casarse algún día. Pero el peso de las heridas pasadas los hacía cautelosos. Alejandro lidiaba con ataques de ansiedad, reviviendo la noche de su expulsión, mientras Mateo ocultaba su propia rabia hacia su familia, que lo había desheredado. Juntos, asistían a terapia grupal, donde aprendían a navegar el trauma. Pero la sociedad no facilitaba las cosas: miradas de extraños, comentarios en el trabajo, recordatorios constantes de que, a pesar de las leyes, la aceptación no era universal. Al final de este primer año de independencia, Alejandro recibió una noticia impactante: su padre había sufrido un infarto. Elena lo llamó. Suplicante: «Ven. Por favor. ¿Él te necesita?» El dilema lo atenazaba: volver y enfrentar el pasado, ¿o proteger su paz ganada con esfuerzo? Mateo lo apoyó: «La decisión es tuya. Pero no dejes que te rompan de nuevo». Alejandro decidió ir. Pero no solo. Con Mateo a su lado. Entró en el hospital, donde su madre lo abrazó llorando. Pero su padre, desde la cama, solo murmuró: «Has cambiado». Era el comienzo de un conflicto mayor. Uno que pondría a prueba lealtades y verdades profundas. Alejandro se sentó al borde de la cama del hospital, sintiendo el peso de los ojos de su familia sobre él. Su padre, pálido y conectado a máquinas, lo miró con una mezcla de arrepentimiento y orgullo herido. «Hijo, no esperaba verte», dijo con voz ronca. Y Alejandro respondió con frialdad: «Vine por mamá. No por ti». Mateo esperaba en el pasillo. Un recordatorio silencioso de la vida que había construido lejos de ellos. El encuentro fue tenso. Su madre, con ojeras profundas, intentaba mediar: «Hemos cometido errores, Alex. La sociedad nos ha educado así. Pero queremos intentarlo». Elena asentía. Pero Alejandro veía la hipocresía: nadie mencionaba a Mateo. Como si su presencia fuera un elefante en la habitación. Al salir, su padre lo detuvo: «Espera. Necesito hablar contigo a solas». Mateo entendió y se retiró.
Pero Alejandro sintió una punzada de traición al dejarlo atrás. ¿En esa conversación privada? Su padre confesó, me equivoqué al echarte. Pero esto. Tu estilo de vida. Va contra lo que creemos. Alejandro explotó, ¿estilo de vida? Es quien soy. Papá. Y has pagado un precio alto por tu prejuicio, perdiste a un hijo. Las palabras colgaban en el aire. Y por primera vez, vio lágrimas en los ojos de su padre. Pero el orgullo familiar era un muro, vuelve a casa. Y lo arreglaremos. Alejandro negó con la cabeza, no hasta que aceptes todo de mí. Incluyendo a Mateo. De regreso en Madrid. La visita reabrió heridas. Alejandro sufría insomnio. Reviviendo argumentos pasados. Mientras Mateo lidiaba con su propio resentimiento, no dejes que te manipulen. Su relación se tensó, discusiones sobre lealtad surgían. Y Alejandro se preguntaba si valía la pena reconciliarse. En el trabajo, un compañero homófobo lo hostigaba, recordándole los prejuicios sociales que aún persistían en España. A pesar de progresos como la ley contra la discriminación. Meses después, Elena visitó a Alejandro en su piso. Traía noticias, la familia enfrentaba problemas financieros. El negocio de su padre, una pequeña fábrica en las afueras, estaba al borde de la quiebra por la crisis económica post-pandemia. Papá no lo admitirá. Pero necesitamos ayuda. Confesó. Alejandro rió amargamente, ahora me queréis de vuelta porque soy útil. Elena suplicó, es más que eso. Mamá está destrozada. Y papá se arrepiente. Pero Alejandro vio la manipulación, el perdón condicionado al silencio sobre su identidad. Mateo. Al enterarse. Estalló, no les des nada. Te echaron como basura. Su propia historia lo influía, había cortado todo contacto con su familia en Barcelona. Eligiendo la independencia sobre la reconciliación falsa. Pero Alejandro sentía un tirón moral, ¿era correcto abandonar a su familia en la necesidad? ¿O era una trampa para controlarlo? Decidió investigar, llamó a viejos amigos familiares y descubrió que su padre había hablado mal de él en círculos conservadores, culpándolo de la desgracia familiar. En una cena con Mateo, el conflicto escaló. Si les ayudas, ¿qué pasa con nosotros?, preguntó Mateo. Alejandro replicó, no es sobre ellos. Es sobre cerrar capítulos. La discusión terminó en silencio. Pero al día siguiente, Mateo se disculpó, te apoyo. Pero protegente. Juntos. Planearon una visita, Alejandro ofrecería ayuda financiera limitada. Pero a cambio de aceptación genuina. Al llegar a la casa familiar, la tensión era palpable. Su madre preparó una cena tradicional. Pero su padre evitó mirar a Mateo. Invitado por insistencia de Alejandro. Durante la comida, surgió el tema, necesitamos un préstamo. Hijo. Para salvar el negocio. Alejandro puso condiciones, solo si aceptáis mi vida tal como es. Mateo es mi pareja. Y no lo ocultaré. Su padre se enrojeció, esto es chantaje. Elena intervino, papá. Ha cambiado. La sociedad cambia. Pero el patriarca se levantó, no puedo. Alejandro se fue esa noche. Con el corazón pesado. En el tren de vuelta. Mateo lo consoló, hiciste lo correcto. Pero el rechazo renovado avivó dudas, era él el egoísta. ¿O ellos los intransigentes? Semanas después.
Recibió una carta de su padre: ven solo. Sin él. Y hablaremos. Era una traición clara. Dividiendo su lealtad. Alejandro la rompió. Pero el daño estaba hecho, su relación con Mateo se fortaleció. Pero el aislamiento familiar lo carcomía. Mientras tanto, en el trabajo, Alejandro ascendió. Usando su diseño para campañas LGTB. Mateo ganó su primer caso defendiendo a un joven discriminado. Su vida prosperaba. Pero el pasado acechaba. Un día, Elena llamó llorando: papá ha empeorado. El estrés lo mata. Alejandro sintió culpa, ¿su rechazo contribuía? Decidió una última visita. Solo. Para confrontar la verdad. En la casa, su padre, debilitado, confesó: te echo de menos. Pero no puedo aceptar eso. Alejandro respondió: entonces, has elegido tu prejuicio sobre tu hijo. Salió, cerrando la puerta a su pasado. Pero el precio era alto, una familia perdida para siempre. O eso creía. Años pasaron como un río turbulento, llevando a Alejandro a los 28 años. Con una carrera exitosa en una agencia de publicidad en Madrid. Mateo, ahora de 30. Era un abogado reconocido en derechos LGTB. Y juntos habían comprado un apartamento en el centro, simbolizando su compromiso. Se casaron en una ceremonia íntima en el ayuntamiento, rodeados de amigos que se habían convertido en su familia elegida. Pero el eco de la expulsión inicial aún resonaba. Manifestándose en momentos de duda, ¿había pagado un precio demasiado alto por su libertad? La vida era buena. Pero no sin sombras. Alejandro recibía noticias esporádicas de Elena: la familia luchaba. El negocio se había vendido a pérdida. Y su padre, jubilado prematuramente, sufría de depresión. Su madre enviaba tarjetas en Navidad, con mensajes ambiguos: te queremos como eres. Casi. Alejandro las ignoraba, enfocándose en su presente. Pero Mateo notaba el tormento: debes cerrar esto, o te consumirá. Un día, en una conferencia sobre igualdad en Barcelona, Alejandro se topó con su hermano mayor, el que lo había delatado años atrás. Alex. Hemos cambiado, dijo. Pero Alejandro vio la falsedad: era un encuentro calculado. No me interesan vuestras excusas, replicó. Y se alejó. Pero el encuentro reavivó el fuego interno. Esa noche, confió en Mateo: siento que les debo algo. Pero me deben más a mí. Mateo, con su propia familia aún distante, aconsejó: el perdón es para ti, no para ellos. Pero no a costa de tu dignidad. Juntos, decidieron ignorar. Pero el destino intervino. Elena apareció en su puerta. Demacrada: papá está en el hospital de nuevo. Cáncer. Quiere verte. El shock lo paralizó: ir y arriesgar más dolor. ¿O quedarse y vivir con remordimiento? Alejandro eligió ir. Con Mateo. En el hospital. Su familia estaba reunida. Su madre lo abrazó: gracias por venir. Su padre, frágil, extendió una mano: hijo. Perdóname. ¿Fui un tonto? Pero luego añadió: necesitamos ayuda con las facturas médicas. Ahí estaba,
El perdón mezclado con necesidad financiera. Alejandro sintió rabia. Esto es arrepentimiento genuino. Oportunismo. La confrontación estalló. Elena defendió. Es real. Alex. El tiempo lo ha cambiado. Pero su hermano intervino. Aceptamos tu elección. Pero no lo traigas aquí. Señalando a Mateo. Alejandro explotó. Mateo es mi esposo. Si no lo aceptáis. No hay nada. Su padre murmuró. Lo intentaré. Por ti. Era un paso. Pero dudoso. De regreso. El dilema moral lo atormentaba. Ayudar financieramente. ¿Arriesgando manipulación? Mateo estaba dividido. Si les das dinero. Establece límites. Alejandro transfirió una suma modesta. Pero con una carta. Esto es por humanidad. No por perdón. Aceptadme entero. O devolvedlo. La respuesta llegó semanas después, gratitud. Pero sin mención a Mateo. El cáncer progresó. Y las visitas se volvieron frecuentes. En una, su padre confesó en privado, vi cómo la sociedad cambia. Y me equivoqué. Pero el orgullo me cegó. Alejandro lloró, ¿por qué tardaste tanto? El hombre respondió, miedo a lo desconocido. Era un momento de vulnerabilidad. Pero Alejandro cuestionaba su sinceridad. Mientras, en su vida, surgieron tensiones. Amigos cuestionaban su acercamiento, ¿por qué perdonar a quienes te dañaron? Mateo lidiaba con celos sutiles, no dejes que te alejen de nosotros. Alejandro navegaba el conflicto interno. Pesando lealtad familiar contra su identidad. Un punto de quiebre llegó cuando su padre pidió más dinero para tratamiento experimental. Alejandro investigó, era costoso. Pero viable. Pero su hermano lo presionó, eres el exitoso ahora. Ayúdanos. Sintió la trampa, años de rechazo. ¿Y ahora? Dependencia. Discutió con Mateo, si no ayudo. Soy monstruo. Mateo replicó, no. Eres humano. Ellos eligieron primero. Alejandro decidió confrontar a toda la familia. En una reunión. Expuso, os ayudaré. Pero solo si reconocéis vuestro error públicamente. Asistid a una terapia familiar. Aceptad a Mateo. Su madre aceptó. Elena también. Pero su padre y hermano vacilaron. Al final. Cedieron. Y comenzaron sesiones. Era doloroso, revelaciones de prejuicios arraigados. Lágrimas por daños causados. Progresivamente. La dinámica cambió. Su padre conoció a Mateo. Charlando torpemente sobre fútbol. Pero las grietas persistían, comentarios homófobos sutiles. Recordatorios de Maut 1C. Alejandro pagaba el precio emocional, estrés. Dudas sobre si el cambio era real. Al final de este periodo. Con el cáncer en remisión temporal. Alejandro reflexionaba, ¿valía la pena la reconciliación? ¿O era una ilusión? Con el cáncer de su padre en remisión. La familia parecía unida superficialmente. Alejandro visitaba regularmente. Trayendo a Mateo. Y las conversaciones fluían mejor. Su madre cocinaba paella. Elena compartía anécdotas. Y su padre. Debilitado pero vivo. Intentaba bromas. Pero bajo la superficie.
Tensiones bullían, su hermano evitaba temas LGTB. Y comentarios como en mis tiempos revelaban prejuicios persistentes. Alejandro lidiaba con el costo, tiempo lejos de su vida. Energía emocional drenada. Mateo lo apoyaba. Pero confesaba, siento que te estoy perdiendo en esto. Su relación sufría, menos intimidad. Más discusiones sobre prioridades. Alejandro se preguntaba, ¿estaba traicionando su yo auténtico por una familia que lo había rechazado? Un incidente lo cambió todo. En una cena familiar. Su padre anunció, he donado al Partido Conservador que lucha contra la agenda gay. Alejandro estalló, aceptas mi dinero. Pero apoyas quienes nos odian. Su padre defendió, es por valores tradicionales. Era la gota que colmaba el vaso, hipocresía pura. Alejandro se levantó, se acabó. No pagaré más por vuestra falsedad. Elena suplicó, no lo hagas. Papá cambia lentamente. Pero su hermano reveló la verdad, necesitamos el dinero. Alex. Sin ti. Perdemos la casa. Ahí estaba el núcleo, el perdón era una fachada para supervivencia financiera. Alejandro sintió traición profunda, años de esfuerzo. Y ellos lo veían como un cheque andante. De regreso en Madrid. Cortó contacto. Mateo lo abrazó, hiciste lo correcto. Ahora. Sanemos nosotros. Alejandro asistió a terapia solo. Procesando el duelo, perder a su familia 2 veces. Su carrera floreció. Diseñando campañas que combatían discriminación. Y con Mateo. Planearon adoptar. Construyendo su propio legado. Meses después. Una carta llegó, su padre. Arrepentido genuino esta vez. Pedía una última charla. Sin condiciones. Escribió. Alejandro debatió, dar otra oportunidad. ¿Arriesgando más dolor? Mateo aconsejó, si te sirve para cerrar. Ve. Fue solo. Y en el encuentro. Su padre lloró, perdí un hijo por estupidez. Acepto todo ahora. Pero Alejandro vio el patrón, cambio solo en crisis. Decidió perdonar internamente. Pero mantener distancia. Te quiero. Papá. Pero no volveré a ser herido. Salió. Liberado. Pero con cicatrices. La sociedad española había avanzado. Pero en su microcosmos. Los prejuicios persistían. Cobrando precios altos en almas. Años más tarde. Reflexionando. Alejandro se preguntaba, ¿fue correcto cortar lazos definitivos? ¿O debería haber persistido en la reconciliación a pesar de todo? ¿Es justo priorizar la paz personal sobre la obligación familiar cuando el rechazo inicial fue por identidad sexual?